Hola, mi nombre es Laura Muñoz, soy soltera consagrada. Actualmente radico en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y me dedico principalmente a la evangelización a través del Ministerio de Música. La soltería, creo yo, igual que los otros estados de vida, es un don de Dios. Y los dones de Dios, los regalos que Él da, son para compartirse. Y quise aprovechar esta oportunidad para, pues a través de compartir mi testimonio, mi experiencia, aportar algo al tema de la vocación y específicamente al tema de la soltería. Dios nos llama a todos y que esa voz, ese llamado, es constante. Pero para poder escuchar ese llamado que Él hace, así como cuando se describe a Jesús como el buen pastor y se habla de que Él llama a sus ovejas y que tenemos que escuchar esa voz, pienso que para poder escuchar el llamado, uno tiene que disponerse. Es decir, hacer como un alto, buscar el silencio, y es entonces ahí cuando uno puede escuchar esa voz. En mi caso, este momento del alto y del silencio se dio a través de un accidente que tuve. Lo voy a resumir en pocas palabras porque no dispongo mucho tiempo, pero yo caí en un canal de aguas negras hace muchos años y salí con vida de ahí milagrosamente. Literalmente fue así, fue un milagro. Esto fue lo que me hizo como detenerme un momento por la forma en que se dieron las cosas. No hay otra forma de explicarlo más que tuve que reconocer que había sido Dios, que fue Dios quien me permitió seguir con vida después de este accidente. En ese momento yo empecé a preguntarme por qué Dios me estaba dando una nueva oportunidad de seguir. Porque cuando empecé a ver mi historia anterior, yo descubrí que mi infancia, mi adolescencia, mi juventud era pues como el común de la mayoría. Me gustaba divertirme, estudiaba, era muy amiguera, me divertía sanamente, ¿verdad? Pero a pesar de todo ello, yo creía que yo era feliz, digámoslo así, ¿no? Que yo estaba viviendo de la mejor manera. Cuando sucede esto, que les repito, este alto que hice tras el accidente, cuando reconocí la presencia de Dios en mi vida, en mi caminar, entonces ahí fue cuando vi, revisando, yo realmente no era una persona feliz. Había un vacío que había en mí, pero no lo quería reconocer. Yo lo trataba de llenar con las cosas del mundo, repito, en ese estar con amigos, en ese hacer pues, el trabajo de cada día. Tenía un novio, pero no, mi vida, algo le faltaba. Entonces me di cuenta que yo llevaba una vida alejada de Dios. Yo no conocía a Dios, yo no frecuentaba la iglesia, y me di cuenta que Él era lo que le faltaba a mi vida. Me sentí tan amada y tan agradecida por esa oportunidad que Dios me estaba dando de seguir en este mundo. Que entonces vi que Él me había acompañado a lo largo de toda mi vida, que Él era el dueño de mi existencia, de mi vida, y que la única forma de agradecerle
todo ese amor que me hizo experimentar, que me hizo sentir tan especial. La única manera de corresponder era entregándole yo también mi vida a Él. Y en ese entregarle todo, también surgió en mí un deseo muy fuerte de que otros experimentaran ese mismo amor que me desbordó y me hizo sentir tan, tan feliz, tan plena, tan llena. Y dije, bueno, si yo te voy a entregar todo, eso incluye mi tiempo, mis capacidades, todos mis planes, todos mis proyectos, todo lo puse en sus manos e incluso pues yo tenía un novio, repito, y pues terminé con él porque yo quería enfocarme toda a mi todo, al Dios, al que le estaba entregando mi vida. Y entonces, primero lo fui haciendo de manera pues, personal, muy sencilla. Sí dejé mi trabajo, dejé mi casa y entre las capacidades que yo tenía me di cuenta que pues que tenía el don del canto y de la composición. Entonces empecé a acercarme a la iglesia y a través de mi servicio pues yo percibía algo y eso fue lo suficiente para vivir con lo necesario. A mí la providencia de Dios siempre estuvo ahí, siempre ha estado hasta la fecha. Siempre he tenido lo que he necesitado, no me ha faltado nada y eso me ha permitido seguir sirviendo en todo lo que, repito, en relación a la evangelización, a darlo a conocer. Sobre todo los más necesitados siempre fueron mi principal objetivo y entonces por ello al principio yo buscaba la forma de hacerles llegar el apoyo material, económico, humano que ellos requerían. Después me fui acercando a institutos, a algunas asociaciones y en algunas de ellas estaban dirigidas por religiosas. Fue ahí donde conocí a algunas que al conocer un poco mi historia me invitaron a realizar una experiencia de vida religiosa. Yo sentía que yo ya estaba haciendo a lo que Dios me había llamado, pero sí, yo no quería cerrarme a hacer mi voluntad. Y dije, tal vez esto es a lo que Él me estaba llamando desde un principio. Y entonces yo entré a hacer la experiencia de vida y me sirvió para dos cosas. Primero, para reafirmar que a pesar de que es un estado de vida muy, muy, muy especial y creo que de mucha riqueza para la iglesia, no era ahí el lugar donde yo iba a ser plenamente, iba a desarrollar mi vocación. Ahí confirmé que yo era más para la soltería, pero todo lo que aprendí, todo el apoyo que me dieron, el acompañamiento, la formación que tuve ahí, me preparó mucho más para cuando salí, seguir realizando lo que estaba haciendo, pero de mejor manera. Yo estoy muy agradecida también con las religiosas, repito, para mí una riqueza dentro de nuestra iglesia. Una vez que pues seguí ya realizando esto, aquí fue donde al confirmar, repito, que yo entendí que sí me estaba llamando Dios para vivir de esta manera, hice una renuncia total. Ya la había pensado de alguna forma, pero aquí sí fue en definitiva, Dios me llenaba por completo, entonces yo ya renuncié a casarme, a formar una familia, a tener hijos, y esa dimensión, no sé, materna y como mujer, la pude llenar y realizar en el servicio que estuve dando, acompañando a los pequeñitos huérfanos,
a los ancianos de los asilos, la catequesis en las parroquias, estuve yendo a misiones mucho tiempo también. Todo eso llenaba mi vida. Entonces, la verdad, hasta la fecha, yo estoy muy agradecida, repito, y no, esto es lo que me hace sentir convencerme de que esto es un llamado de Dios. Porque desde ese momento en que tuve ese encuentro y que cambió mi vida por completo y empecé a vivir de esta forma, he sentido la misma convicción, el mismo amor de Dios hacia mí. No he sentido el vacío de tener una persona a mi lado. Dios llena mi vida. Lo que pasa es que, bueno, pienso que anteriormente el quedarse soltero, la forma en que se veía esta opción de vida, quedarse soltero, era difícil por la presión de parte de la familia, de la sociedad, casarse, lo más común era casarse, tener hijos. Y las personas que no se casaban, hasta cierto punto se puede decir que no estaba tan bien visto, ¿no? O sea, era pues considerada una persona que no había tenido suerte en el amor, ¿no? Incluso se utilizaba la palabra pues, solterona, se le fue el tren, ¿no? Se quedó para vestir santos, ¿no? Y ahora, pues parece todo lo contrario. Es muy fácil vivir soltero, pero bajo un concepto y una idea de quedarse solo, pero por una forma egoísta de vivir, ¿no? Trabaja, pero para ti, disfruta, pero tú, haz las cosas pensando solo en ti, sin compromiso, sin querer buscar una relación estable, formar una familia. Ya se ve todo como un estorbo, como algo que me va a esclavizar, que no me va a permitir ser feliz, no hacer lo que yo quiero y vivir como yo quiero. Entonces, ahora, al contrario, creo que ahora hay más solteros, se puede decir, pero no están viviendo como una vocación, como un llamado de Dios, sino, repito, como una forma egoísta de vivir, muy desde el mundo, ¿no? Y bueno, sí, algo también que quiero dejar muy en claro, que creo que es muy importante, es el que yo no elegí esta vocación. Yo estoy convencida de eso. Dios es el que nos elige para cada estado de vida. En mi caso, a mí me eligió Él para la soltería. Y es por eso que lo he podido realizar. Porque cuando uno siente el llamado, pues puede experimentar incertidumbre, temor, ¿no? Y algo es muy, muy cierto, que cuando Dios nos llama para algo, Él también nos da los medios para que lo podamos realizar. No hay que tener miedo, como María cuando dio ese sí. Dijo, no sé bien cómo va a ser, pero aquí estoy, hágase en mí. Esa es una actitud que tenemos que procurar tener cuando sintamos un llamado de Dios. Señor, no sé muchas cosas, no entiendo, pero aquí estoy y te doy un sí. Y ese sí está conformado por varios síes. Es un proceso de ir respondiendo poco a poco, ir estando consciente, abierto, dispuesto, para que esos signos, esas luces que Dios nos vaya dando para guiarnos, podamos ir respondiendo de la manera que Él espera y entonces podamos llegar a cumplir, de poder responder a ese llamado y concluir, estar listos para esa misión a la cual Él nos invita. Pues yo creo que lo más importante es entender que la vocación no es algo que se da en un momento y ya, ¿no? La vocación se va construyendo día a día. Hay que cuidar la vocación. Y esto se puede realizar, por ejemplo, yo he ido aprendiendo que es muy importante, hablando de la soltería, no hay que confundirlo con la
el ser solitario, el vivir en solitario. Para poder cuidar y desarrollar esta vocación, es importante, por ejemplo, dejarse acompañar. Hay guías, hay directores espirituales, hay sacerdotes, hay religiosas que nos pueden acompañar, dar un acompañamiento. Es importante también la formación, es importante tener momentos de oración y los sacramentos, cuidar la vida espiritual, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. A mí hay dos cosas que me han ayudado. Yo creo que ha sido la base, el fundamento de que yo pueda seguir viviendo seguir respondiendo a este llamado, y ha sido la Eucaristía y María, la presencia de María en mi vida. Entonces, cuidar esto, darse esos tiempos, como comenté, después de hacer altos y silencios, que pueden ser buscando un lugar apartado para reflexionar, meditar, estar en contacto, en diálogo con Dios, o retiros que se puedan dar en la parroquia, con algunas casas de formación de sacerdotes, de religiosas. También es importante cuidar a nuestra persona, cuidar el espíritu, pero también cuidar la carne, cuidar el cuerpo, lo que pensamos, estar atento a lo que pensamos, a lo que sentimos, los ambientes en los que nos movemos, las amistades, todo que vaya o que nos ayude a seguir fortaleciendo en el caso de la soltería, pues cuidar el corazón mucho, cuidar de apegos. A veces nos podemos enganchar o apegar, enamorar no solo de personas, ¿no? Si Dios es lo más grande en mi vida, y repito, en la cuestión de la soltería, si Dios me llena todo, pero yo desvío la mirada y empiezo a pegarme, a enamorarme de una persona, pues ya estoy de alguna manera abriendo un camino o siendo infiel a esa vocación, a ese llamado, esa elección, ¿no? que Dios hizo para mí. Y actualmente vemos, hay que tener mucho cuidado en esto, la palabra amor se ha desvirtuado mucho, se ha devaluado. Ya se dice de forma muy común, es que yo amo a mi perro, amo mi cuerpo, amo hasta un refresco que tomamos, una bebida, amo, y la palabra amor tiene un sentido, un significado tan profundo, tan sagrado incluso, esta es una de las cosas, repito, por eso que tenemos que cuidarlo. Nuestro corazón, y también como nuestra vida, es de Dios y se planifica y se realiza cuando se da, pero con un verdadero sentido, y para edificar, para ayudar, para hacer crecer a los demás, para hacerlos más personas. Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante, parte de ese cuidarnos, que repito. Y todo esto, cuando se es consciente, esto es lo más importante, creo, tener esa conciencia, cultivar esa conciencia, estar siempre conscientes de quiénes somos, de lo que hicimos, la promesa, bueno, el llamado que recibimos, y de que, como dije, esto es día a día. Y bueno, chavos, espero que todo esto que les compartí les pueda ayudar en algo, sirva, les traiga una lucecita más a su vida. Y de verdad, no tengan miedo. Si Dios los llama, si sienten ese llamado, solo den ese sí. Pues hasta la próxima y que estén todos bien.